Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Yulisa Stephanie Celescunia, estudiante de la especialidad de educación primaria. En esta oportunidad voy a narrar la obra Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. Esta historia comienza con Juan Preciado, tras la muerte de su madre Dolores Preciado. Ella le dice que cumpla su última voluntad, que es buscar a su padre Pedro Páramo. Él acepta ir en busca de su padre, ya que le prometió a su madre Dolores Preciado. Entonces, él va al pueblo de Comala, donde en el transcurso se encuentra con un poblador de ahí, llamado Abundio Martínez. Ellos conversan y Abundio Martínez le pregunta a Juan Preciado qué hace aquí en este pueblo, le dice. Él le dice que viene en busca de su padre. Abundio Martínez le dice: seguro estará feliz por tu venida acá al pueblo, ya que nadie viene a visitar. El pueblo Comala es muy desolado, no hay personas, no hay mucha gente. Entonces, Abundio Martínez le muestra el camino de cómo llegar al pueblo de Comala y le enseña a Juan Preciado que es un pueblo muy desolado, donde no hay gente. Entonces, cuando Abundio Martínez ya se está por ir, le enseñó el camino a Juan Preciado. Le pregunta: ¿y quién es tu padre? Mi padre es Pedro Páramo. Él se queda muy sorprendido. Abundio Martínez le dice: yo también soy otro hijo de Pedro Páramo, y desaparece. En sus primeros días del recorrido de Juan Preciado en el pueblo, llega a la casa de Eduvíguez Diada, que es la amiga de su madre Dolores Preciado. Ella ha conocido mucho a su madre y bueno, él llega ahí. Eduvíguez lo invita a entrar a su casa y le pregunta o conversa un poco con él. Le dice que su madre le había dicho a ella que justo hoy iba a llegar. Juan Preciado estaba muy desconcertado, muy sorprendido de eso y bueno, conversan. Ella le pregunta a Juan Preciado qué es lo que viene a hacer acá en el pueblo y él le dice pues que viene en busca de su padre Pedro Páramo. Y le pregunta si lo conoce, dónde lo puede encontrar. Y bueno, Eduvíguez Diada le cuenta todas las tragedias que ha sucedido en el pueblo de Comala y el abuso del poder de Pedro Páramo. Pedro Páramo era un hombre muy ambicioso y quería poseer todas las tierras de Comala y adueñarse de ese pueblo. Entonces él, conversando con su administrador leal y su amigo, quien es Fulgor Sedano, ellos conversan y Pedro Páramo decide casarse con Dolores Preciado, quien es una mujer que tenía una buena posición económica, ¿no? Tenía tierras, entonces para él le convenía casarse con ella para poseer esas tierras de Comala y así poder ser el que mande en ese pueblo. Entonces Pedro Páramo le dice a su administrador, le dice a Fulgor que vaya a buscar a Dolores Preciado y le diga que él quiere casarse con ella. Entonces Fulgor va a ver a Dolores Preciado y le comenta todo lo que estaba conversando con su jefe y le dice que pues quiere casarse. Ella muy sorprendida, ¿no? Porque le dice: habiendo tantas mujeres bonitas acá en el pueblo de Comala y quiere Pedro Páramo casarse conmigo. Bueno, ella acepta, estaba muy emocionada, ¿no? Porque Pedro Páramo era un hombre simpático. Y entonces le dice que le espere 8 días. Pero Pedro Páramo quería casarse al instante, ya, al día siguiente. Ella aceptó porque ella estaba enamorada de Pedro Páramo. Se llegó el día de la boda de Pedro Páramo
y Dolores Preciado. Ese día Dolores Preciado se sentía un poco mal. Estaba viendo a Pedro Páramo que estaba bailando con otras muchachas del pueblo de Comala y decidió retirarse e irse a su dormitorio, pues se sentía un poco afiebrada, y es donde su amiga Eduvíguez Diada, que la ayudó en ese instante, y bueno, ella se quedó dormida. Lo que se está narrando en el pasado, ahora en el presente, Eduvíguez Diada conversa con Juan Preciado, el hijo de Dolores Preciado, y bueno, le dice pues, ¿no? ¿Qué es de tu madre? Y Juan Preciado le cuenta pues que ella murió por una fiebre. Juan Preciado se sentía muy cansado por el viaje que había realizado hacia el pueblo, y pues le dice a Eduvíguez Diada que le invite un poco de agua. Pues lo que le pareció muy raro es que cuando ella le invitó no había nada de agua, todo estaba vacío, y bueno, él se sentía muy agotado. Y entonces Eduvíguez Diada le comenta pues otro hecho que sucedió en Comala, y le comenta sobre los San Juan. Los San Juan eran una familia que se dedicaban a las minas. Ahí estaba el padre de Susana San Juan, que era el amor imposible de Pedro Páramo. Y también estaba Bartolomé San Juan, que era el padre de Susana, y era un hombre muy abusivo que dañaba a su propia hija emocionalmente. Él vivía con ella en las minas, donde desempeñaba un papel de extracción de minerales. Bartolomé San Juan, el padre de Susana, le dice a su hija pues que lo acompañe a extraer minerales. Ella va con su padre, y bueno, ahí se le vienen recuerdos, ¿no? de su amor Florencio, que han pasado bonitos momentos juntos, y solo son recuerdos, porque Bartolomé le dice a su hija pues que Florencio murió, y eso fue lo que le chocó emocionalmente a Susana, ya que era su verdadero amor. Pedro Páramo tenía un hijo llamado Miguel Páramo. Él vivía con su esposa y su hijo Miguel. Entonces, Pedro Páramo tenía muchas discusiones con su mujer, que es Dolores Preciado, y bueno, paraban discutiendo. Dolores Preciado quedó embarazada de Pedro Páramo, y bueno, paraba suspirando. Entonces Pedro Páramo se dio cuenta de eso, y bueno, le dijo que qué le pasaba. Dolores Preciado le comentó que quiere ir a visitar a su hermano, y él, muy enojado, le dijo: quizás allá estés a gusto con ella. Entonces le dijo a Damiana, que es una empleada de él, que la acompañe a su mujer, y le preguntó si ella quisiera regresar, y Damiana le dijo: sí, señor. Entonces le dijo: entonces tú nomás regresa, y que te vaya bien, señora Dolores Preciado. Eduvíguez Diada le cuenta a Juan Preciado pues, ¿no?, que Pedro Páramo nunca quiso a su madre, solo estaba enamorado de Susana San Juan, que fue su amor de su juventud. Y entonces cuando estaban conversando pues se escucha un grito, y Juan Preciado estaba muy asustado y le dice: Eduvíguez, ¿fuiste tú? Pero nadie contestaba, solo escuchaban las almas en pena que gritaban, y desapareció. Entonces Juan Preciado salió de esa casa porque estaba de miedo. Él seguía buscando a Pedro Páramo, su padre, pero lo que solo oía eran las voces de las almas en pena de ese pueblo. Cuando de pronto se encontró con la sobrina del padre de ese pueblo. Ella se llamaba Ana Rentería, era la sobrina del padre Rentería del pueblo de Comal. Ella conversa con Juan Preciado y le pregunta: ¿qué hace acá? Y le dice
pues Juan Preciado de que estaba en busca de su padre, Pedro Páramo, y le preguntó si ella la conocía. Entonces ella le dijo que sí lo conocía y que pasara a lo acompañara a su habitación para que pueda acogerse y le invitara a algo, para que no se quede solo en el pueblo. Juan Preciado le comentó a Ana Rentería sobre Eduviges Diada, que le dijo que estaba en su casa y cuando de pronto escuchó muchas voces en pena. Y bueno, ella le dijo, seguro es su alma que todavía para rondando en ese lugar. Y ella le dice, y Juan Preciado le pregunta, ¿y ella dónde está? Ella le dice que Eduviges Diada estaba muerta y eran las almas en pena de que en esa casa ella se suicidó. Juan Preciado estaba muy asustado cuando de pronto en la habitación de Ana Rentería se escucha unos pasos de un caballo y ella se asoma a la ventana y pregunta, ¿cuándo descansarás? Pues el caballo era de Miguel Páramo, el hijo de Pedro Páramo. Miguel Páramo era otro hijo de Pedro Páramo, pero él sí lo había reconocido a su hijo. Miguel era un hombre que se dedicaba al alcohol, era un hombre muy violento. Miguel Páramo tiene una conversación con una señora de su pueblo y bueno, ella le dice, ¿no? Tienen como una discusión y le dice que él depende de su padre, ¿no? Y él se enoja pues y le dice, yo no dependo de mi padre, si quieres ven. Y sale de ese lugar y sin pensarlo dispara a la primera persona que se cruzó en su camino. Y esa persona era el hermano del padre del pueblo de Comala. Él se llamaba Timoteo Rentería. Es ahí donde se encuentra con la Curraca. Ese es su apodo, pero su nombre era Dorotea. Era una mujer que vivía en el pueblo. Y bueno, ella ve lo que pasó en ese instante cuando Miguel Páramo disparó y mató a Timoteo Rentería. Entonces, ella le pide unos centavos a Miguel Páramo, porque era una mujer muy pobre. Ella no podía tener hijos y bueno, le dice a Miguel Páramo que el difunto, a quien había matado, deja una hija, que es Ana Rentería. La Curraca, Dorotea, era la mujer que le ponía a las chicas a Miguel Páramo para que él abusara de ellas. Entonces Dorotea conversa pues con Ana Rentería sobre Miguel Páramo y bueno, ella está muy triste por la muerte de su padre y le dice que Miguel Páramo es el asesino. Ella la lleva al Campo Santo donde se encontraba su padre y pues es ahí donde la Curraca desaparece y justo llega Miguel Páramo a ver a Ana Rentería y abusa de ella. Ana Rentería se sentía muy triste. Eso es lo que le estaba contando a Juan Preciado tras llegar ahí. Entonces Ana Rentería tenía mucho dolor y mucha furia de lo que Miguel Páramo le había causado en su vida. De pronto llega la noticia a Pedro Páramo de que su hijo había muerto. Miguel tuvo un accidente cuando montaba en su caballo. El padre del pueblo no quería darle la bendición al difunto porque él sabía que él era el asesino de su hermano Timoteo Rentería. Pero Pedro Páramo lo convenció y bueno, decidieron hacerle una misa al difunto. Dorotea, después del velorio que le hicieron a Miguel Páramo, se fue a confesarse con el padre y contó todos sus pecados que había realizado, pues ella confesó de que ella era la que
le ponía a las chicas a Miguel Páramo y le confiesa que también fue la sobrina del padre, quien era Ana Rentería. El padre no pudo perdonar los pecados de Dorotea y bueno, decidió ir a conversar con su sobrina y a reclamarle pues, ¿no? De que cómo pudo haberse metido con el asesino de su hermano, de su mismo padre. Bueno, en el presente, Juan Preciado está conversando con Ana Rentería, pero entonces desaparece. Juan Preciado estuvo muy asustado cuando de pronto se va y comienza a caminar y sigue escuchando esas voces en pena, todas las voces de los que habían muerto en ese pueblo. Juan Preciado sigue su camino en busca de su padre y es ahí donde se encuentra con una mujer llamada Damiana Cisneros. Ella le dice pues que conoció a su madre y a Pedro Páramo. Ella le cuenta que fue la nana de él, fue la empleada de Pedro Páramo con su esposa Dolores Preciado y lo invita a pasar a su hogar. Es ahí donde ella le comenta pues todos los hechos que habían pasado en el pueblo, de que Pedro Páramo no quiso sumar a la madre de Juan Preciado, a Dolores Preciado. Y bueno, ella le cuenta de que Pedro Páramo mandó a traer a los San Juan a vivir a su casa, ya que Pedro Páramo estaba interesado en la hija de Bartolomé San Juan, quien es Susana San Juan. Desde muy joven, él estaba enamorado de ella. Entonces, ellos deciden quedarse en su hogar. Es ahí donde Pedro Páramo se declara a Susana San Juan. Pero Susana se encontraba con problemas emocionales, psicológicos, por todos los hechos que había pasado en su familia, por los abusos de su padre Bartolomé San Juan, por la muerte de Florencio, de su gran amor que aún no lo puede olvidar. Susana decide quedarse con Pedro Páramo y alejarse de su padre Bartolomé San Juan, porque él también era muy abusivo con su hija y le causaba serios problemas psicológicos y mentales. Entonces Susana San Juan se quedó al cuidado de Damiana Cisneros. Ellas se querían mucho y bueno, Pedro Páramo también quería mucho a Susana San Juan, era el amor de su vida desde su juventud. Susana San Juan se sentía muy mal y al instante muere. Pedro Páramo trajo al cura para que le dé su bendición y suenan las campanadas de la muerte de la esposa, de la amada de Pedro Páramo. Los del pueblo celebran y Pedro Páramo, muy enojado, pues decide que todos los del pueblo se vayan de Comala. Él quedó muy desconsolado, muy triste por la muerte de su amada. Cuando de pronto llega Abundio Martínez, otro hijo de Pedro Páramo, y por la desesperación, por todo ese rencor que tenía hacia su padre, lo apuñala. Pedro queda herido de muerte y se deja caer lamentablemente al suelo. Bueno, ya con la muerte de Pedro Páramo, Comala queda reducida a un lugar muerto, ¿no? Donde solo habitan las sombras y las voces de todos esos pobladores que han sufrido ahí con el poder de Pedro Páramo, ¿no? Estas almas eran el reflejo, ¿no?, de las consecuencias de todos los actos que había realizado Pedro Páramo, quien con su abuso arrasó tanto con la vida física como espiritual del pueblo. Este relato ya termina pues con la perspectiva de Juan Preciado, que fue el hijo de Dolores Preciado con Pedro Páramo, quien atrapado en Comala tras su muerte, escucha, ¿no?, y se convierte en parte de las voces que cuentan las historias de los pecados, los secretos y la soledad de este lugar. Esta obra explora con gran profundidad muchos temas,
como la muerte, la memoria, el poder, el abandono, la soledad. A través de su narrativa fragmentada y simbólica, la novela invita al lector a sumergirse en la decadencia de Comala, de este pueblo, que se convierte en un reflejo de consecuencias por las decisiones humanas y la corrupción también de Pedro Páramo, ¿no? Como sabemos, Comala es un pueblo que está condenado por los abusos de Pedro Páramo. Todo lo que él realizó en ese pueblo a través de sus habitantes, de estas almas que han quedado atrapadas en un limbo de voces y ecos, la obra ilustra cómo los actos de poder, avaricia y egoísmo dejan cicatrices imborrables. Tanto Pedro Páramo como los habitantes de Comala viven marcados por una soledad. Pedro, a pesar de este poder que él tenía, muere sin afecto ni redención, ¿no? Y el pueblo que controló quedó vacío y condenado al olvido. Esta obra no solo es una lectura, sino una experiencia que transforma nuestra percepción del tiempo, ¿no? La muerte y la humanidad misma. Esa sí es la narración de la obra de Pedro Páramo del autor Juan Rulfo. Muchas gracias.